El diagnóstico definitivo de la sanidad aragonesa se ha establecido este lunes en la reunión mantenida por el titular del departamento y los miembros del Consejo de Salud de Aragón. En ella se han decidido las principales medidas a tomar para que el servicio sanitario sea sostenible en el tiempo. Las grandes medidas van a ser consecuencia de lo que hoy se dictamina dentro de este diagnóstico que queremos hacer. La fotografía tiene que salir hoy, hay una prefotografía hecha por el grupo de trabajo, pero la fotografía definitiva se va a hacer hoy, la hemos publicado en los próximos días y a partir de ahí iremos definiendo las medidas de choque más oportunas, en definitiva, para que el servicio sanitario sea sostenible en el tiempo. Después de una primera fase de prediagnóstico elaborada por la Consejería en las distintas reuniones de los grupos de trabajo, se incidirá en 4 aspectos: la atención primaria, la autoridad pública para todo el personal sanitario, la calidad del servicio y, sobre todo, la mejora de la gestión y la reducción de gastos. El proyecto de presupuestos todavía no está aprobado de la Consejería. En el apartado de sanidad recoge es presupuesto, recoge la voluntad de acometer mejoras en la gestión. De hecho, hay algunas partidas que se han visto recortadas porque entendemos que a partir de las medidas que habrá que poner en marcha como consecuencia de este diagnóstico, por lógica, habrá una contención en el gasto, solamente aplicando medidas de gestión y ahorros lógicos de coste. El consejero de Sanidad ha recordado además que están cumpliendo los plazos para realizar el diagnóstico que se establecieron en un principio y que presentarán conjuntamente el diagnóstico y las medidas en las próximas semanas.